nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo miedo, todo temor, toda duda. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre estás con nosotros. A ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos este encuentro en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como ustedes saben, hay un problemita serio hoy, y es un problema que se viene manejando del principio del cristianismo. ¿Qué es esto? El primado de Pedro, ¿sí? ¿Por qué Pedro es el primero? ¿Por qué Pedro tiene tanta autoridad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la sucesión apostólica. Y yo encontré la mejor definición que encontré, es esta, donde dice que la sucesión apostólica es el principio a la fidelidad de la doctrina de Cristo. ¿Cristo tiene una doctrina, sí o no? Lo vimos el otro día, una, no dos, ni tres, una. Entonces, ¿cómo ha hecho la Iglesia para que después de 2020 años a nosotros nos llegue la doctrina pura? ¿Cómo ha hecho? Porque no solo es Biblia, lo vimos en el primer encuentro. La Biblia es una parte de la revelación. ¿Que toda la revelación está contenida en la Biblia? Sí, pero la Biblia es posterior a la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia arranca justamente cuando llega el Espíritu Santo, en el primer mensaje de Pedro, cuando reciben el Espíritu Santo, que es una época que estamos viviendo ahora, dentro de poquito, así arranca la tradición de la Iglesia. Se reciben el Espíritu Santo y ahí los apóstoles empiezan a enseñar. ¿De qué manera? Oral. Luego van escribiendo libros, ¿sí? Pero recién esos libros se conocen como Biblia, recién en el año 382, con el Papa San Dámaso I. O sea, esos libros circulaban. Pero ¿quién sabía que eran palabra de Dios? Nada, nadie. ¿Los usaban por qué? Porque justamente lo habían escrito personas que habían estado con Jesús, eran los apóstoles, punto. Pero no todos los apóstoles escribieron libros y no todos los libros son de apóstoles. Lucas no era apóstol, Marcos tampoco, Mateo sí, Juan sí. ¿Me entienden? Entonces que hay una cuestión que es muy importante. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos qué creer? ¿Cómo creer? ¿En dónde creer? Justamente por estas dos cuestiones. Y son las dos cuestiones que tienen al mundo en vilo, porque si hay tantas religiones, etcétera, etcétera, es porque no pueden soportar lo que hoy nosotros vamos a aprender. No lo pueden soportar. No hay forma. No hay forma. No hay forma que el mundo entienda que un hombre tiene semejante poder y que una imposición de manos tenga semejante poder. No lo pueden entender. Por eso es un tema importantísimo y hay que darle la importancia que se merece. Entonces, no le pido que se lo memoricen, pero si ustedes quieren saber cómo llegó justamente a nosotros ese depósito de la fe noble y puro, es justamente ¿por qué? Porque en la Iglesia Católica existe la asociación apostólica. ¿Qué significa eso? Que si yo me pongo a trabajar, ¿sí? Y le digo, a ver, padre Damián, ¿qué obispo usted lo ordenó? Tal obispo. Muy bien, felicitaciones. Voy al obispo que lo ordenó al padre Américo, padre, ¿qué obispo lo ordenó usted? Y así sigo, tiqui, 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 ininterrumpidamente, 2000 años para atrás, termino en Pedro. Fantástico. Fantástico, una cosa fantástica. Miren, nos metemos de lleno, Vamos, atentos porque hay cosas interesantes acá, ¿Quién tiene familia protestante acá? ¿Alguien no? Ajá. ¿Usted también? No. Bueno. No sé, testigos de Jehová, pero no tengo mucho contacto, así que no. Está bien. Bueno, esos ni siquiera son protestantes.
Y no, el testigo de Jehová, el problema que tiene es que no es cristiano directamente, pues no reconoce a Cristo como Dios y menos la Santísima Trinidad. Es un problemita, ¿sí? Porque está el mundo protestante, que es cristiano, y después tenés algunas sectas, los mormones, los adventistas ahí, los testigos de Jehová, que no creen en la Santísima Trinidad ni en Cristo como Dios, y ahí ya la cosa es diferente, ¿no? Entonces, miren, acá yo puse dos objeciones como para entrar en ritmo, que es justamente esto, ¿no? Que ahora se van a dar cuenta por qué. Pedro no es la piedra, la roca es Cristo. Pedro no es la piedra angular es Cristo. ¿Y por qué pongo una media verdad y una calumnia ahí? Porque, miren una cosa, el protestantismo tiene un gran... algo que es muy tentador. Que todas las cosas que te dice el protestante tiene que ver con que hay una media verdad. Una partecita es verdad. Y es ahí donde o entras. Y la otra partecita es una gran mentira. ¿Sí? Entonces, repitiendo una mentira o una media verdad en forma permanente durante el tiempo, se la terminan creyendo. Inclusive los católicos, por eso se van de la iglesia al protestantismo. Es increíble. Y la otra, directamente una calumnia. O sea, te hacen decir cosas que nosotros no decimos. Nosotros nunca vamos a decir que Pedro, que es la roca, que ahora lo vamos a ver, suplanta a Cristo, que es la roca. Entonces el protestantismo dice, no, ¿cómo puede haber dos rocas? Y sí puede haber dos rocas, pues yo se lo voy a mostrar con la Escritura. Ahora, una roca es una cosa y la otra roca es otra cosa. Ni una le quita mérito a una, ni la otra a la otra. Bueno, esto se lo puse así como dos objeciones, ¿sí? Que ahora lo van a entender por qué. No se apuren, ya vamos a llegar ahí. Pero para que ustedes vean que esto es fundamental, porque la piedra es Pedro, roca es Pedro. Nosotros también somos rocas, ya se lo voy a mostrar, somos piedras también. Entonces, bueno, como ellos te sacan a Pedro como roca, por lo que significa la roca, ¿sí? Ahí se hace un poquito complicado hablar con ellos, ¿sí? Porque cuando vos le decís que Pedro es roca y la función que tiene es como que lo está tapando Cristo. Miren, ahí llegamos, no se apuren. Acá vamos a ver algunas citas. Hoy vamos a ver bastantes citas y vamos a ir despacito. Mateo 16, versículo 18. Vamos a ver cuál es la argumentación bíblica del primado de Pedro. ¿Estamos? Miren. Y ahora yo te digo. Y ahora yo te digo, miren, hay un diálogo. Hay un diálogo. Y ese y yo te digo es Jesús, que le está hablando a alguien. Vamos a ver a quién está hablando. Dale. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. O sea, piedra. O sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escuchen, miren qué bonito. Acá hay un diálogo entre Jesús, ¿sí? Y Pedro. Jesús le dice que tú eres piedra. No se llamaba piedra, no se llamaba roca, se llamaba Simón. Pero ahí le dice un nombre que ahora vamos a ver de dónde sale, ¿sí? Roca. Y dice, y sobre esta piedra, sobre esta roca, ¿sí? Le voy a explicar ahora por qué digo roca y no piedra. Edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia de Cristo, el que edifica, ¿quién es? ¿Quién es el constructor? Cristo. Y hay un cimiento, hay un fundamento, que ahora lo vamos a ver, que es Pedro. Y luego vamos a ver que también los demás apóstoles también son fundamentos. Y los profetas también, ya lo vamos a ver. No se apuren con eso. Entonces miren, acá hay un problema. En el Evangelio esto no lo vamos a leer para no demorar mucho, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42, les cuento la historia. El primero que ven a Jesús, ¿quién es? Andrés. Estaba Juan el Bautista bautizando, pasa Jesús. Antes de eso, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:39. Cuando ocurre esto, Andrés lo sigue con otro discípulo de Juan, lo sigue y se queda con Jesús toda esa noche. Andrés. Y ahora van a ver la importancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque Andrés luego, ¿sí?, lo lleva ¿a qué? A Jesús, a la casa de él. ¿Lo tenés ahí? Sí. Miren y escuchen, lo lleva a la casa de él. ¿Leo desde el 39? No, lee el 42.
lo lleva a Jesús. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón. Escuchen, y le dijo... Para, despacito. Andrés era hermano de Simón. Lo conoce a Jesús, pasa esa noche con Jesús, lo lleva a la casa, le presenta al hermano, que era Simón. Y fíjense lo que ocurre ahora. Miren lo que le dice. Tú eres Simón. Tú eres Simón. Jesús le dice a Simón, tú eres Simón. Hijo de Juan. Hijo de Juan. Te llamarás Kefas. Kefas. Lo que quiere decir piedra. Bueno, Cefas, en arameo, piedra, o sea, piedra, roca, lo mismo. ¿Qué es una piedra? ¿Una roca o no? ¿Qué es una roca? Una piedra. Si es chiquita, una piedra. Si es más grande, decimos roca. Bueno, en arameo no hay una distinción como hay en otras lenguas, que quiere decir, por ejemplo, piedra chica, piedra grande, etcétera, etcétera. Ahí, hablo en arameo, Kefas significa piedra, roca, punto. ¿Está? Por eso que cuando en Mateo 16, 18, Cristo le dice, yo mira, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta Kefas, edificaré mi iglesia, ¿sí? No le está dando un distintivo de chiquito, de grande, etcétera, etcétera, como por ahí el protestantismo te meten en esa, que no es lo importante para nosotros. Para nosotros lo importante es que el nombre era Simón, le cambia el nombre por Kefas, roca. Bien, entonces acá hay un gran problema, porque ustedes se van a encontrar que cuando ustedes quieran entender esto, les van a arruinar el intelecto con estas nimiedades, porque son nimiedades, porque ahora vamos a ver que también a Cristo lo llama piedra. ¿Cómo? Entonces no era la roca, ¿y por qué acá le dice piedra? ¿Lo está rebajando? No, porque en el fondo todo es roca. Y nosotros también, ya lo vamos a ver. Miren, vamos en Efesios 2:20, ahí vamos a ver justamente cómo está edificada esa iglesia, que ya tiene una edificación previa en el Antiguo Testamento, ¿sí? Miren qué bonito lo dice, Efesios 2:20, despacito. Efesios 2:20. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos dos lectores que está bueno. Una voz femenina y una voz masculina. Muy bien. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. O sea, el cimiento de los apóstoles y profetas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento. O sea, edificados sobre el cimiento de profetas y apóstoles. Y escuchen. Siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental. ¿Se dan cuenta que también a Cristo lo llaman piedra? Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Por qué no dice roca ahí? ¿Por qué no tiene sentido? Cristo es la piedra angular. Nosotros sabemos que Cristo es la piedra angular, la piedra que traba el ángulo. Miren, yo no sé si ustedes tuvieron, hay un ejemplo muy lindo que me gusta dar. ¿Tuvieron la ruina de San Ignacio, alguna ruina de esa? O si les gusta un poco el arte, fíjense cómo antes edificaban las puertas con piedras. ¿Y cómo hacían para que la bóveda, la cosa redonda no se cayera? La piedrita, al medio hay una piedrita en forma de triángulo. Cuando uno hace una casa, se hace el replanteo, siempre se toma un punto, desde ahí parten todas las medidas. No, pero eso de abajo, acá yo estoy hablando de arriba. Vos vas edificando y esto está todo suelto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pongo yo acá para que esto no se caiga? Una piedra, un triángulo que edifica y cierra el ángulo. Por eso que Cristo, para que tengan una idea, para que se ubiquen, es la piedra angular, la piedra que edifica, la piedra que sostiene toda la casa. Y no está abajo, está arriba. ¿Me entienden? Bueno. Miren, entonces, bueno, acá hay un problema. Hay un problema porque esa casa, que es la iglesia, se va edificando y el ejemplo que toma Cristo es justamente una construcción de piedra, ¿me entendés? Entonces, bueno, ¿dónde estamos nosotros en esa construcción? Porque ahí está el problema, porque el Señor nos va a explicar una cosa que es interesantísima, que nosotros también somos piedras. Entonces el problema que tenemos es saber simplemente una cosa: ¿dónde está la piedra que soy yo? ¿Dónde está la piedra que es Cristo? ¿Dónde está la piedra, esa roca que dice Cristo?
que como fundamento va a edificar su iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde está? Eso es lo único importante, porque si la piedra solamente es Cristo, ¿cómo va a edificar Cristo, que toma el ejemplo de una edificación? ¿Con qué va a edificar? Con piedras muertas, con piedras que no tienen cuerpo, no tienen espíritu, no piensan, no razonan, no tienen voluntad, no tienen libre albedrío, no tiene sentido edificar de esa manera. Cristo edifica de otra manera. Y en la carta de Pedro vamos a ver esto porque es muy importante, y ya que está lo vamos a leer un poquito más adelante porque nos va a decir una cosa muy importante de la importancia que tiene la palabra de Dios. Vamos con el versículo. Falta el 21. Léelo. Escucha. En quien todo el edificio, bien trabado, Ajá. va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor. Listo. Es un poquito lo que yo les explicaba. Vamos a 1 Pedro 2:4. Dale, Carlos. Acérquense a Él. Acérquense a Él. ¿Nos habla a quién? ¿A quién está hablando la escritura ahí? ¿A quién? No. Acérquense a Él. A Él es Cristo, sí. Claro. Pero ¿quién son los que tienen que acercar? Nosotros. Acérquense a Él. Ahí tienen la piedra viva rechazada por los hombres. Él es la piedra viva rechazada por los hombres. Isaías, la piedra que rechazaron los constructores. En piedra angular se ha hecho. Bueno, a Él, la piedra viva rechazada, Cristo, dale. Y sin embargo preciosa para Dios, que la escogió. Ajá. Dale. Y también ustedes Y también ustedes, nosotros, ¿qué? son piedras vivas. Somos piedras vivas. Cristo es piedra. Nosotros también somos piedras vivas. Pedro es piedra, la roca sobre el cual Cristo edifica su iglesia. Tiene un lugar central, que ahora lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Tranquilo. ¿Está? Nosotros, piedras vivas. Piedras vivas con las que se construye el templo espiritual destinado al culto perfecto. ¿Se dan cuenta? La iglesia, ¿cómo se va a construir la iglesia si no hay piedras vivas? ¿Y quiénes son las piedras vivas? Ustedes, dice la Escritura, o sea, nosotros. Entonces, si ustedes tienen una casita o un triangulito así, dense en cuenta quiénes son la base, profetas y apóstoles, quiénes están en la puntita allá, dando vértices, trabando todo. ¿Quién? Cristo. ¿Y quiénes son los que están ahí metiditos armando ese cuerpo? Nosotros. ¿Me entienden? Por eso que veíamos el otro día que la iglesia salva, etcétera, etcétera. Bueno, miren, escuchen porque acá hay dos o tres cositas que son muy importantes para entender el primado de Pedro. Hay mucho sobre Pedro, no nos vamos a exceder demasiado, vamos a hacer lo necesario, ¿ok? ¿Vieron cuál fue la palabra de ayer? Nos metí en un problema. El buen pastor, que da la vida por sus ovejas, ¿ok? Bueno, fíjense una cosa que es muy bonita, porque este Pedro, ¿sí? Pero vamos a hacer algo, volveme a 16, 18, vamos a ver dos cositas primero. Volveme a Mateo 16, 18. Y ahora después vamos a ver cómo Pedro es el vicario de Cristo, el pastor de las ovejas de Cristo en la tierra, ¿ok? El buen pastor es Cristo. Todos estamos llamados a ser buenos pastores en lo que cada uno le toca, ¿ok? Bien. En Mateo 16, 18 vimos que Cristo edificaba, ¿sí?, la iglesia en Pedro, porque acá lo que estamos hablando hoy es de Pedro, ¿ok? Bien. ¿Desde dónde leo? Volví a empezar a leer el 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy bien. Que los poderes del infierno... Despacito, con amor. Despacito. Y los poderes del infierno... no podrán vencer. No podrán vencer. La segunda gran promesa de Cristo. La primera, ¿se acuerdan cuál era? Que lo vimos el lunes pasado. Va allí y a ser discípulo a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñando todo lo que yo os he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesa primera, que Cristo va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo.
Gran mentira las que nos cuentan de que la iglesia se corrompió y era tan corrupta que el Señor dijo, no, voy a cambiar la iglesia esta porque es muy corrupta, me voy a quedar con todos los fenómenos que no son pecadores. Es una gran mentira, no existe, porque va en contra de esta promesa y nosotros podemos ser infieles, por eso nosotros podemos no cumplir las promesas nuestras, pero las de Cristo, Dios no falla. Y acá te hace la otra promesa, y las puertas del Hades, en el 19, Mateo 16, 19, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán sobre ella. No te está diciendo que vas a vivir una vida en un remanso, en esos lagos soñados donde estás con tu barquita pescando. No, te dice que las puertas del infierno no van a prevalecer. Vas a estar metido en un lago con una tempestad terrible, vuelta para acá, para allá, que la barca se cae, pero las puertas del Hades no prevalecerán nunca. Por eso que la Iglesia Católica existe y está de pie. Si no, ya hubiéramos desaparecido, ¿saben cuánto hace? Si fuera por los hombres. La Iglesia de Cristo tiene 2020 años, ¿por qué? Porque está Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. No hay otra explicación. Por eso que todas las sectas se van cayendo. Se van cayendo porque son iglesias, algunas, sectas otras, denominaciones, bueno, tanta cosa, ¿no? Que están hechas por hombres. Por hombres. Y lo del hombre cae. Imagínense, un solo ejemplo le doy. Si hubo un imperio enorme, grande, inmenso, fue el Imperio Romano. El mundo era romano. ¿Y dónde está el Imperio Romano? Duró un tiempito y su propio pecado lo destrozó. Así de sencillo, porque el hombre se autodestruye cuando se pone en el lugar de Dios. Se autodestruye. Fíjense casos en la vida nuestra, cuando hemos querido hacer las cosas por nuestros medios, cuando hemos querido hacer la vida como a nosotros nos parece mejor y nunca ponernos a los pies del Señor, decir, Señor, ¿qué es querer para nosotros? ¿Cómo puedo salir yo de este atolladero, este sufrimiento? Y la queremos hacer nosotros, ¿cómo terminar? Destrozado. Al último, que está para el último. Miren, esto es muy importante. Y yo te daré la llave del reino de los cielos. Escuchen esa belleza. Eso es una belleza. Eso no lo puede soportar nadie que no crea. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, no le dio una llavecita de la iglesia, del templo, de la catedral. No. Le dio las llaves del reino de los cielos. Y luego va a decir... Todo lo que ates en la tierra, será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Me entienden? Entonces, fíjense una cosa, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos entender de una manera bíblica esto que Jesús le está prometiendo a Pedro? También le van a decir que ahí Cristo está hablando hacia él, o sea, tú eres Pedro y sobre esta roca, como que señalándose a él mismo, es una cosa que no, en gramática no, no cierra por ningún lado. Pero lo que no cierra, a veces, cuando vos no estás formadito, te confunde. Y ese argumento se lo van a dar siempre. Y sobre esta roca, dice Cristo, edificaré mi iglesia, pero después hay un problema. Primero, que si eso fuera así, Jesucristo tendría que ir al colegio. ¿Por qué? Porque luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Sería una cosa de loco decirse a sí mismo, y a ti te doy la llave del reino de los cielos, y la llave del reino de los cielos es de él. Apocalipsis 1:7. Es de él, es de Cristo. ¿Quién tiene la llave del reino de los cielos? Cristo. ¿Y Cristo quiere dársela a quién? A Pedro. Pero eso es una locura. No es una locura, porque lo vamos a ver en la Escritura. Ustedes saben bien y lo hemos tratado de hacer así para que ustedes puedan disfrutar un poquito lo que es la palabra. Y es que el Antiguo Testamento, ¿sí?, es una sombra del Nuevo, es una maqueta del Nuevo, pero en el Nuevo está toda la realidad de las cosas. Entonces, lo que era terrenal en el Antiguo Testamento, ahora aquí ya no es terrenal. Aquí es celestial. Y eso lo vamos a ver. Isaías 22:20. Miren cómo en Isaías 22:20 va a hablar, en el 15, habla de que el rey tiene un mayordomo. Todos los reyes tenían un mayordomo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál era la misión
del mayordomo en el reino de la tierra. ¿Ok? Miren, Isaías 22, 20. Miren cómo viene la cosa. Tranquilo, no hay apuro. Dice, Vamos despacito, ¿eh? Isaías 22, 20. Y empieza por aquí. 20, empezá el 20. 22, 20. Capítulo 22, versículo Capítulo. 20. Sí, estoy bien. Muy bien, escuchen. Dice, aquel mismo día llamaré a Eliakim, hijo de Elías, lo pasaré por traje, le colocaré tu banda, Lo vestiré. Y le lo vestiré. ¿Qué Biblia es esa? Carlos, ¿qué Biblia es esa? la latinoamericana. Latinoamericana. Bueno, Lo vestiré, claro. Tiene muchos términos Claro, bastante. le traspasaré tus poderes. Exacto, mire, Y fíjense será- una cosa. Para, no me pone. Ahí el rey está por revestir. ¿A quién? Al mayordomo. Le está dando poder. Por eso que dice que te vestiré, te daré las túnicas, te vestiré. Mira cómo sigue, despacito. Y le traspasaré tus poderes. Le vas a traspasar un poder. ¿A quién? A Gilquías. A Eliakim. Dale. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Escuchen qué bonito es esto. ¿Cómo nosotros le decimos al Santo Padre? Bueno, ya se los dije. ¿Cómo le decimos al Papa? Bueno, Papa también significa Padre. ¿Cómo le decimos al Vicario de Cristo? ¿Cómo le decimos? Padre. ¿Cómo le decimos a los curas? Padre, sí, exacto. Padres espirituales, excelente. Escuchen, pero acá estamos hablando de Pedro. Dejemos los curitas, dejémoslo un ratito. Vamos a Pedro porque. Pará, no te apures. Me corre este hombre, me corre. No, tranquilo. Y será el rey, le está dando poder ¿a quién? Al mayordomo, a Eliakim. Y le dice, después de darle poder, que él va a ser como un padre. ¿Para quién? Para los habitantes de Judá. ¿Sí o no? ¿Ok? O sea que ese poder que él le estaba dando no era un poder por el poder en sí con el dedito para acá, el dedito para allá. No. Él tenía una función y esa función era de ser como un padre. ¿Para quién? Para los habitantes de... Exacto. Fíjense una cosa aquí muy importante. ¿El Papa cumple con esa función o no? Ser un padre, es un padre. ¿Sí? Muy bien. Y escuchen ahora, ¿por qué? Porque Mateo cuando habla, le está hablando ¿a quién? A un público judío. Y el público judío esto lo conocía perfectamente bien porque es una práctica de toda la vida. Que el mayordomo tenía ese poder. ¿Me entienden? Entonces, por ahí cuando el cristiano que no sabe nada lo lee, dice, pero ¿qué pasa acá? Como en la historia que le va a dar tanto poder a un hombre. Sí, mucho más poder que el de Eliakim. Y ahora lo van a ver. ¿De dónde sale eso? Lo que desate será atado, lo que ate será desatado. ¿De dónde sale? Escúchenlo, ahí está. Dale. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. La llave a Eliakim de la casa de David, o sea, del reino de David, un reino terrestre, ¿o no? Muy bien, reino terrestre, perfecto, dale. Cuando él abra el templo de la casa de David, ¿qué? Nadie podrá cerrar. Nadie podrá cerrarlo. Él tiene el poder sobre la llave del templo. Dale. Y cuando él cierre, nadie podrá abrir. En definitiva, ¿sí? Cuando los asuntos no eran directamente para que los resuelva el rey, el que le resolvía todos los problemitas, ¿quién era? El mayordomo. ¿Y cómo tenía que actuar? Como un padre, atender los problemas del rey. Ese era Eliakim, el mayordomo del reino davídico. Ahora pregunto yo, ¿Cristo le da exactamente el mismo poder a quién? A Pedro. ¿Es el mismo poder de Eliakim? Creería
que no. Muy bien, Pedro le da muy bien. todos, para toda la iglesia. No, bueno, pues está bien, pero en aquel momento el pueblo de Dios era el pueblo judío. O sea, por cantidad, o sea, ¿a quién va referido? Se puede tomar que también el pueblo judío antes, ahora está todo más abierto, entonces, bueno, la iglesia universal es para todos. Pero la diferencia que hay ahí, que a Pedro le da la llave del reino de los cielos. Pedro, no, o sea, el Papa, León XIV, no tiene la llave del Vaticano. La llave del Vaticano tiene un montón, ¿me entendés? Tiene la llave del reino de los cielos. ¿Me entienden? Y ese es el gran tema, porque no solamente le da el poder para abrir y para cerrar, no solamente le da la promesa de que el infierno no va a prevalecer sobre él, sino que Cristo también, ¿se acuerdan cuando, bueno, algunos, los que estaban acá y los otros si han visto el video, bárbaro, ¿se acuerdan cuando hablamos de dónde el Papa era infalible? El Papa es infalible, en ciertas circunstancias es infalible. ¿Y por qué es infalible? Porque la Escritura lo dice. Porque el Papa cuando habla sobre cuestiones de fe y moral, en forma cátedra, o sea, que está con la intención de enseñar al pueblo, ¿sí? Bueno, en esa situación particular, que ya lo vimos en el Concilio Vaticano I, en Pastor Eterno, está eso, lo habíamos visto. Pero hay una cita en la Escritura, que es Lucas 22:31, donde dice una cosa que es fantástica, porque gracias a la oración de Cristo sobre el Papa en cuestiones puntuales, el Papa no puede errar. Y el fundamento bíblico, hay fundamento en la tradición, etcétera, pero el fundamento bíblico de que el Papa, en cuestiones de fe, y cuando habla es cátedra, no puede errar, está acá, escúchenlo, miren qué bonito, miren. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo. Miren, ustedes, bueno, no sé si vieron ustedes alguna vez cómo se cosecha el trigo. Miren, la máquina pega, es una zaranda, se separan las semillas. Bueno, justamente usa este término Jesús para explicar que el demonio le pidió permiso para zarandearlos a ellos, como pidió, ¿se acuerdan con Job? Que tanto te aman, que sí, que gloria al Señor. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Cristo no había forma de que no le diera permiso, porque nosotros no somos marionetas de Cristo, no somos criaturas de Dios, los bautizados somos hijos de Dios, ¿sí? Y Dios ¿cómo te diría? Nos ama tanto que nos ha hecho libres para elegirlo o para dejarlo. No hay forma de amar a alguien que te obliga a amarlo. Jamás Dios va a obligar a nadie a que lo ame. ¿Sí? Nos va a amar hasta el último momento. Entonces fíjense una cosa, están todos comiendo y le dice a Simón, escúchame, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como trigo. A ustedes, léelo. De nuevo. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Para sacudirlos, plural. Le está hablando a Simón, pero está hablando en plural. O sea, sacudirlos a todos ustedes. Como se hace con el trigo. Exacto, y fíjense una cosa, lo que dice Jesús. Pero yo he rogado por ti. Por ti, fíjense, parece una cosa de loco. ¿Y por qué no rogó por todos? Para que tu fe... no, despacio. ¿Por qué no rogó por todos? ¿Por qué dice en la Escritura, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo? No se venga abajo. Tu fe tiene que estar bien sólida cuando es necesario utilizarla. Cuando la Iglesia define dogmas, etcétera, que son normas irrevocables de fe que hay que creerla. En esos casos, yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. ¿Y después qué tiene que hacer? ¿Cuál es la otra misión que tiene el Papa? Escucha. Entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Ahí está el tema. Esa es la función que tiene el Papa. No solamente gobernar la unidad, sino fortalecer ¿a quién?
a sus hermanos, a nosotros, a los obispos, ¿sí? Los cardenales, en ese caso los 11 que había ahí, más a todo el pueblo de Dios. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque le ha dado una función muy importante. Primero el poder de la llave, después la promesa, después que es la roca. Ahora, ¿me entendés? Que Cristo ha orado por él, ha rogado al Padre por él. ¿Para qué? Para que la fe de él no se venga abajo. Y si Cristo reza y pide eso por uno, ¿qué les hace pensar a ustedes que eso no se cumpla? ¿Nosotros a quién le pedimos que se cumpla algo? Al Padre. Ahora él es el que está pidiendo por Pedro, al Padre, imagínense, ya, darlo por hecho. Bueno, eso es lo que no se puede a veces entender. Mientras los entendamos los católicos estamos bien, porque hay argumentos y de sobra. Pero acá hay una cosa que es muy bonita, que lo dejé para el último, con respecto a Pedro. En la Asociación Apostólica vamos a ver otra cosa más también. Pero fíjense que hay una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque dice Cristo que sobre la roca, Pedro, edificaré mi iglesia. O sea, el que edifica es Cristo, ¿sí? Y va a decir que ese templo se edifica con piedras vivas, que somos ¿quién? Nosotros. Bueno, ahora hay un pasaje muy lindo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Vamos a ver a ver la dama que lo va a buscar. Tranquilo, no hay apuro, búsquelo tranquila. En el capítulo 21 de Juan, el versículo 15, nos va a decir algo que es muy, muy, muy importante. Yo la experiencia que tengo con esta cita es la enorme aceptación que hay de personas evangélicas digo por decir protestantes, a este tema, a lo que van a escuchar ustedes ahora, porque es una cita clarísima, muy clara, porque va a decir algo el Señor que nos va a permitir tomar el lugar que nosotros tenemos, que a veces es difícil, hay veces cuando uno recibe una predicación del Padre o en un retiro, lo que fuera, qué lindo es cuando uno puede ubicarse realmente en esa enseñanza, en ese momento, en esa vivencia, en el lugar que le toca a uno, no que le toca porque, a ver, me toca allá, me toca acá, no, me están hablando de este pecado, ¿cómo estoy yo enfrente a ese pecado? Me están hablando de que la iglesia, que hay poca gente, que la mía hay mucha, y yo a ver dónde estoy yo ahí. ¿Estoy o no estoy? ¿Soy de los que no están o soy de los pocos que están? ¿Me entendés? Y así podemos seguir hablando de un montón de cosas. Y en esta cita es maravillosa porque escuchen qué bonito. Miren, dale, ¿lo tenés? Sí. Escuchen, versículo 15. Sí. Una sola palabra quiero que escuchen, una sola, miren, porque esta palabra la han escuchado 1000 veces. Una sola palabrita, escuchen, dale. Jesús y Pedro. Sí. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro. Una pregunta de Jesús a Pedro. Dale. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Miren la pregunta que le hacen. Es una pregunta desubicada, ¿no? Y miren, se den cuenta que el padre un día lo junta a la comunidad y le dice, a ver, qué sé yo, Nacho, ¿me amás más que todo esto? Ay, Dios mío, pobre Nacho, ¿dónde se mete? Busca una baldosa que te suelta y se mete abajo. Es una pregunta complicada, ¿o no? Pero sacando la hipocresía de lado, fíjate cómo Pedro no va a tener ningún problema en contestarlo. Dale. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y escuchen lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Miren, lo vamos a leer completo y ustedes después me dicen, si es que Dios los ilumina un poquitito, va a haber un término que se repite, que es una constante y es central para darte cuenta dónde estás parado. Pedro, ¿me amas más que esto? Si tú sabes que te amas. Apacienta mis corderos. Dale. Sí. ¿Continuó? Continúe. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Hasta ahí lo mismo. ¿Sí? Dale. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Apacienta mis corderos. Cuida mis ovejas. Cordero macho, oveja, hembra, significa el pueblo, la iglesia, vamos. Y fíjense lo que pasa en el tercero. Dale. Por tercera vez insistió Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció
porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería. ¿Mandato? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y escuchen. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que le llamó la atención ahí? Las 3 veces. Dice ovejas y corderos. Y le has preguntado 3 veces. El encargo. ¿Cuál? Apacienta mis ovejas. Las ovejas de Jesús. O sea, le está dando un mandato a Jesús que cuide. Ahí está la belleza, ahí está la belleza. Cristo le dice a Pedro: apacienta mis. Apacienta mis ovejas. ¿Las ovejas de quién son? De Cristo, de Jesús. ¿Y quién es el pastor de las ovejas de Jesús? Pedro. Entonces es muy fácil. Sabiendo cuál es tu pastor, sabes si estás siendo oveja de Jesús o no. Porque las ovejas de Jesús las apacienta ¿quién? Pedro. Hoy, León 14, que vamos a ver la sucesión apostólica enseguida. Entonces esto es muy importante. Yo no sé si ustedes han estado en el norte, pero en el norte hay veces que va por allá en octubre, noviembre, y vos ves todos los chivos, todos mezclados, todo un chivo, así ves en el monte, ahí en los cerros, eso, sí, no hay chivos por todos lados. Y resulta ser que llega el tiempo de la veranada, ¿sí? Donde tienen que ir a lugares donde hay pastos mejores, más tiernos, para poder aguantar después el otro invierno. Y cuando llegan los pastores, se empiezan a separar solos los chivos. No hace falta, ¿me entienden? No hace falta hacer absolutamente nada. La presencia nomás del pastor hace que, bueno, vos tenías ahí, qué sé yo, 1000 chivos, y bueno, vino un pastor, eran 200 él, van los 200 por allá, y así sucesivamente. ¿Está? ¿Por qué le digo esto? Porque los chivos son más inteligentes que nosotros. Porque conocen a su pastor y lo van a buscar a él, no van al del otro lado. ¿Sí? Y la Escritura ahí dice que las ovejas de Cristo las pastorea Pedro. Y es una pregunta que yo siempre les digo cuando tengo charlas con hermanos separados. ¿Vos sos oveja de Cristo? Sí, porque gloria al Señor. No, vos sos bíblico. Mostrame en la Escritura dónde dice que vos sos oveja de Cristo. Porque las ovejas de Cristo, yo te voy a mostrar que las apacienta Pedro. Este Pedro que vos odias, que decís que es el anticristo, que es la bestia, etcétera, etcétera. Bueno, las ovejas de Cristo las apacienta Pedro. No tiene otro pastor que Pedro. Por el pastor, sabes si sos o no sos oveja de Cristo. Así de sencillo. Miren qué fácil que es. O sea que no solamente tiene la autoridad Pedro, sino también tiene la autoridad de pastor. De pastor. Bueno, y hay una cita interesante ahí, que es importante, lo tomé así para que ustedes se den cuenta, que es muy importante. También, no sé si lo hablamos el otro día cuando hablamos de solamente la Escritura, porque en el momento en que ocurre el primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén, ¿sí?, que está en los libros de los Hechos, en el capítulo 15, el versículo 1 en adelante, cuenta una historia. No lo vamos a leer porque es medio largo, pero se lo cuento, que es muy sencillo para entender. Pablo y Bernabé se van a encontrar en un problema. Un problema serio. Y esto es muy importante porque si hay un apóstol con fuerza en todo aspecto, es Pablo, ¿o no? Dios me libre. ¿Sí? Entonces el protestantismo por ahí trata, de acuerdo por la cantidad de libros que escribió Pablo en la Escritura, 13 libros, más todos los viajes que hizo, bueno, tratan de quitarle méritos a Pedro. Como que Pablo tenía, por ser el apóstol de los gentiles, tenía el mismo poder que Pablo, que Pedro. Y toman ahí una cita, ahí en Gálatas 2:18, por ahí, donde Pablo corrige a Pedro, que está en una actitud no muy
no muy cristiana, y bueno, lo corrige, como cualquiera nos podemos corregir entre nosotros. Y no hay ningún problema, hay que ser humilde. Está. Y lo utilizan todas esas cuestiones para rebajar a Pedro. Pero acá tienen un hecho muy importante, donde ustedes van a ver que ocurre algo extraordinario, porque ni Pablo ni Bernabé pueden convencer a algunos discípulos que ya habían creído en Cristo, ¿sí? Habían creído ya en Cristo. Pero claro, imagínense, una iglesia naciente, la mayoría eran todos convertidos del judaísmo. Imagínense la promesa, ¿cuál era la señal del antiguo pacto? La circuncisión. Está ya en Génesis 17. Bueno, toda una historia de rompe y porrazo, ya no hay que circuncidarse más. Entonces, imagínense, los primeros judíos llegaban a decir, pero ¿cómo que no hay que...? No, bautizarse está todo perfecto, pero, en otras palabras, habrán pensado, pero para un poquito, nosotros, no es un chiste que te circunciden, es dolor, sufrimiento. A ver, ¿y a esto qué viene? ¿Le ponen un poquito de agua y ya está la historia? ¿Bautizado, gloria al Señor? No. Bueno, fíjense una cosa, se armó una discusión ahí entre entre Pablo y Bernabé y estos judíos ya convertidos, y bueno, y no pudieron llegar a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Viajaron a Jerusalén, se presentaron a los apóstoles, los apóstoles se reunieron, dice que después de larga discusión, porque todo era nuevo, para ellos también, para los apóstoles también, luego de una larga discusión, etcétera, dice la Escritura, no hace falta, dice, y Pedro, puesto en pie, define el tema. Chao. Pedro se pone en pie y, por supuesto, como autoridad de la iglesia, define la situación, que nadie la había podido, pero la pusieron en consideración, y él decide, ¿ok? Y eso es lo mismo que pasa en la iglesia cuando hay un concilio. No se puede armar un concilio con los cardenales más y sin el Papa. Pueden hablar 1000 años que las decisiones que sacan ahí no tienen sentido. Es necesario el Papa y el colegio apostólico. ¿Está? ¿Estamos ahí? Después ahí tengo ahí un numeral de la iglesia para que veamos esa partecita. Bueno, tengo yo esto acá. Muy bien. Miren, acá vamos a ver un par de cositas que son muy, muy importantes, ¿sí? Porque si bien no es lo mismo, vale explicarlo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la sucesión apostólica, ¿ok? Ahí en el Antiguo Testamento hay varias citas que son muy interesantes, ¿sí? Ustedes saben que Moisés es tipo de Cristo por un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, un día Moisés ya no podía seguir al frente del pueblo, no podía. Búsquenme por favor Éxodo 18 o 19. Ya no podía seguir al frente del pueblo. Y vamos a ver de qué manera Josué queda a cargo del pueblo de Israel. Ojo, no es sucesión apostólica, obviamente, pero fíjense que la forma es prácticamente la misma. ¿Sí? Éxodo 18, 19. Miren, si lo tenés ahí, vamos. Miren, porque acá hay alguien que le da un buen consejo a Moisés. Lo vamos a leer porque es muy bonito el relato. No se lo van a olvidar nunca por el relato en sí. La cita se la pueden olvidar, pero no el relato. Miren qué bonito, dale. Escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Miren, hay alguien que le está dando un consejo a otra persona y le está diciendo que ese consejo, en cierta manera, viene de Dios porque Dios lo va a aceptar y lo va a ver como bueno. El que le va a dar el consejo es Jetro, el suegro de Moisés. Y miren cuál es el consejo que le está dando. Dale. Tú vas a ser el representante del pueblo delante de Dios y le vas a llevar los asuntos. Enséñales las normas y las instrucciones de Dios. Dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres... Escuchen. Vos vas a tener toda esta tarea, ¿sí? Pero esa tarea no la vas a hacer solo.
elige entre los hombres. ¿Saben por qué le busco esta cita? Porque yo le encuentro mucho sentido a esta cita con la distribución que tiene la iglesia hoy. ¿Cómo es la distribución de la iglesia, por ejemplo, en Neuquén? Tiene un obispado donde reside ¿quién? El obispo, y después está separado por parroquias, donde cada parroquia tiene un pastor que se encarga de X cantidad de personas, una más grande, otra más chica, etcétera, etcétera. Pero hay un pastor que está a cargo ¿de qué? De la diócesis, así como el Papa es lo mismo, ¿no? De todas las diócesis en el mundo. Fíjense qué bonito como lo dice. Dale. ¿Y vos? Las instrucciones de Dios. Dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero tú elige de entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios. O sea, no cualquiera, Hombres. no cualquiera, que tenga estas condiciones. ¿Sí? Allá, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, habla también de cuáles son las condiciones que tiene que tener, por ejemplo, un obispo, las condiciones que tiene que tener un diácono. En el capítulo 5 también de Timoteo habla de cómo tiene que ser el sacerdote. Bueno, y acá le dice el suegro que busque gente que le dé una mano, pero que sean personas piadosas, personas de Dios, temerosas de Dios. Dale. Hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000. Ahí está, miren, a uno los pondrás como jefes de 1000, Ajá. de 100, de 50 o de 10. punto. Miren, no vamos a seguir con todo eso porque después léanlo, es muy bonito cómo sigue, cómo explica todo, ¿sí? Pero estamos cortos con el tiempo, vamos a ir siguiendo, vamos a profundizar. En el libro de los Números, en el capítulo 27, versículo 15, vamos a buscar eso. Vamos a buscar ahí porque ahí nos va a explicar un poquito de cómo es que Moisés le pide a Dios que Dios le ponga al frente del pueblo a otra persona. No la elige él. No la elige él. ¿O no? Si ustedes ven los paralelismos, lo mismo. El Papa no elige a su sucesor. ¿Ok? Bueno, mira, Números, dale, 27, 15. Dale. Moisés dijo al Señor, Moisés dijo al Señor, escuchen. Señor, tú que conoces el corazón de todos los hombres, pon al frente de esta comunidad un hombre. Miren, Moisés, que era el jefe de esa comunidad, le pide a Dios que elija para esa comunidad otra persona. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos, como ahora en León 14, tenemos los del colegio apostólico, ¿sí? Con la asistencia de ¿qué? Del Espíritu Santo. Se supone que el Espíritu Santo actúa ahí para elegir el sucesor. Fíjense que acá Moisés hace exactamente lo mismo, le pide a Dios que le dé luz, ¿sí? Para elegir a quién, a su propio sucesor. Dale. Que la presida y la conduzca, para que la comunidad del Señor no quede como un rebaño sin pastor. Sigue. El Señor le respondió, toma a Josué, hijo... El Señor le respondió, toma a Josué. ¿Se acuerdan quién es Josué? El sexto libro de la Biblia, después del Pentateuco, Josué, que es el que toma la rienda del pueblo y el que pasa el Jordán a la tierra prometida. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bien, dale. Hijo de Nun, Hijo de Nun, que posee un corazón recto, y pon tus manos sobre él. epa, ahí está el detallecito, escuchen, como ya en aquel entonces también estaba esta práctica, dice, y pon sus manos sobre él, o sea, Moisés impuso las manos sobre Josué, que era su sucesor. ¿Te acordás lo que yo te decía? Fundamental, la imposición de manos, manos consagradas, porque esas manos son las que transmiten la sabiduría. Cuando vienen impuestas por alguien que tiene la sabiduría. Cuando te imponen las manos a alguien y vos te lo crees, alguien que no tiene la sabiduría, te va a imponer lo que él tiene. Y vas a saber lo que tiene. Yo no quiero ni siquiera averiguarlo. Sigue.
Dale. Bueno, preséntalo luego al sacerdote Eleazar Preséntalo a quién? Al sacerdote Eleazar. Miren cómo sigue. y a toda la comunidad. ¿Ustedes estuvieron alguna vez en alguna ordenación sacerdotal? Sí. ¿Tuvieron? Bien, pregunto yo, al sacerdote ese, ¿a quién se lo presentan? Primero al obispo, al sumo sacerdote, al sacerdote. Luego, ¿a quién? Lee de nuevo esa partecita, la última. Preséntalo luego al sacerdote Eleazar y a toda la Y comunidad. a toda la comunidad, que esté toda la comunidad. Vieron que una práctica católica que cuando hay una ordenación o presentan un sacerdote, viene, que es lo más recomendable, que venga toda la comunidad a recibirlo. Y vamos. Los pastores vienen un angelito de noche y vienen los... Chao, es otra cosa. Sí. Ya lo vamos a ver cuando veamos el sacerdocio. Miren lo que sigue ahora. Escuchen que es hermoso, dale. Y dale instrucciones en presencia de ellos. Y darle instrucciones en presencia de ellos. El obispo, si ustedes, bueno, por ahí no han prestado atención, a lo mejor sí, pero cuando en el rito, hay juramentos que hace el sacerdote, pedidos que hace el obispo, son esas cosas que estás leyendo vos ahí. Dale indicaciones, ¿y adelante de quién? Del pueblo. El pueblo está escuchando lo que está pasando. ¿Para qué? Dale. Delega en él parte de tu autoridad. Delega en él parte de tu autoridad. Para que la comunidad israelita le obedezca. Porque te llega uno llovido del cielo y te dice: yo soy el padre Carlos y ahora me encargo de esto. ¿Sabes quién te da artículo? Nadie. Por eso es una práctica antiquísima, que es que cuando viene un párroco o se va a ordenar un seminarista, esos ritos, ¿sí?, se hacen en presencia de ¿qué? Del obispo, de los sacerdotes de todos los lugares. ¿No vieron que siempre vienen los sacerdotes de todos lados a recibirlo? ¿Sí? Y aparte, ¿quién más? La comunidad. Y a veces no solamente la comunidad del lugar, sino también viene gente que acompaña de otras comunidades. Eso, si ustedes leen eso, ustedes se van a dar cuenta, sí, pero esto es como ahora. Está bien, eso no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica, pero ya era una práctica que se hacía en aquel momento. Y es una práctica que se hacía en el sacerdocio levítico, y son prácticas que de otra manera, obviamente, se han ido manteniendo y perfeccionando, obviamente, porque el sacrificio es distinto, y los ritos distintos, y el culto es distinto, ¿sí? Pero hay prácticas en general que permiten, ¿cómo se llama?, que el pueblo sepa que ese que tiene autoridad, que es el obispo, le delegó autoridad al otro para que la ejerza. ¿Y por qué vos le vas a tener autoridad? Porque entendiste, escuchaste, viste la delegación de autoridad. A ver si hay algo más. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, que consultará el juicio del Señor sobre él por medio de las suertes. Ya está, listo. Vamos ahora, que es la parte que más me importa que ustedes escuchen, en Deuteronomio 34:9. Ahí va a decir una cosa que es fantástica y va a explicar un poquito el tema de la imposición de manos, ¿sí? Yo siempre digo que Dios es fantástico, porque siempre hay veces que ocurren cosas como la que pasó hoy en un momento donde justamente estamos explicando esto. ¿Me entendés? Es increíble, ¿no? Es increíble. Pero pues a veces permite esas cosas, y para que por ahí con acontecimientos, con hechos, decís, pucha, pero claro, no, debe querer que nos quede bien claro. ¿Me entendés? Viene lo que pasa en Deuteronomio 34:9. Vamos a leer. ¿Quién lo tiene? Acá lo tengo. Muy bien, vamos. A ver el puntito donde arranca. Pero tenían a Josué, hijo de Num, Tenían a Josué, hijo de Num. el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría. Pará. Ese Josué era el que iba a quedar al mando de, ¿cómo se llama? Del pueblo de Israel. Ese Josué era el que estaba presentado ante Eleazar, ante el pueblo, y recibió las órdenes de Moisés.
Y dice la Escritura, en este pasaje, que ese Josué quedó lleno de sabiduría. ¿Y qué sabiduría tenía Josué? ¿Se acuerdan ustedes los apóstoles? Hechos 1:6. ¿Es este el momento en que vas a reinar, Señor? Gloria al Señor. No, ustedes no saben nada. ¿Qué les pasa? No, tranquilo, porque ya dentro de 10 días va a llegar el Espíritu Santo. Y ahí van a ser mis testigos. En Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, dice el Señor. ¿Qué sabían los apóstoles? Habían estado con Él, habían presenciado todo y no sabían nada. No tenían la sabiduría. Faltaban 8 días para que llegue el Espíritu Santo. O sea, lo mismo que nosotros ahora estamos esperando el Espíritu Santo y los tipos no sabían qué hacer. Estaban escondidos, perdidos, un miedo atroz. Y habían estado 3 años con el maestro. Pero le faltaba algo. Y lo mismo que le faltaba a Josué. Pero dice, se llenó de sabiduría. Y Josué se llenó de sabiduría. ¿Y por qué se llenó de sabiduría Josué? De la misma manera que nosotros podemos llenarnos de sabiduría y llenarnos del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Escúchenlo, es bellísimo, dale. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Cuál es la sabiduría con la que se llenó Josué? Sí, ¿de quién? De Moisés. ¿Y qué le transmitió la imposición de manos de Moisés a Josué? Toda su sabiduría, toda la sabiduría de Moisés. Toda la sabiduría de Moisés, que era la sabiduría de Dios. ¿A dónde fue a parar? A Josué. Repetirlo todo de nuevo el pasaje. Miren qué belleza, escúchenlo completo. Pero dale. tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron. Bueno, lee ese pedacito, léelo, lee ese versículo. Como lo había ordenado Yahvé. Ahí está. Y lo obedecieron como lo había ordenado Yahvé. ¿Por qué? Porque bueno, ahí es un relato que en definitiva es el mismo relato de Números 27:15, que es cuando justamente hace el traspaso de mando de Moisés a Josué. Lo que pasa es que uno cuenta una parte y el otro cuenta la otra parte. Lo que le faltaba a la explicación de Números lo explica Deuteronomio. ¿Qué le faltaba a Números? Que después de que estaba Eleazar, estaba toda la comunidad, etcétera, etcétera, Moisés le impone las manos y le transfiere ¿a quién? A Josué toda su sabiduría. ¿Me entienden? Hermoso. Bien, ahora nos vamos a meter un poquito en el Nuevo Testamento para ver la sucesión apostólica en el Nuevo Testamento. Y acá hay una cosa que es muy importante. Miren, vamos a ver, también tiene que ver con la imposición de manos, ¿sí? Y vamos a ver algunas cuestiones muy sencillas. Ustedes saben bien que, cuando llega el momento de la ascensión de Jesús, ¿cuántos apóstoles había? Estaban todos reunidos. Muy bien. 11. ¿Qué diferencia es entre 11 y 12? Faltaba uno. ¿Qué va a hacer? Lo traicionó, se colgó, se murió. Y bueno, está bien. Somos 11, sigamos con 11. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el problema? Somos uno menos, pero bueno, ya. ¿O no? Y bueno, mirá, acá hoy somos 8, 9 nada más, y teníamos que ser 17, 18. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. No pasa nada, ya vendrá la próxima, ¿no? Fíjense una cosa que acá es terrible. Porque ustedes van a ver acá el primer hecho de sucesión apostólica, y de ahí toma la Iglesia el hecho de la sucesión apostólica como un mandato. En el capítulo 1, versículo 15 de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que Pedro se pone en pie. Esto tiene dos. ¿Por qué pongo el versículo 15? Porque ustedes van a ver que siempre es Pedro el que se pone en pie y habla. Siempre. Puede escuchar todo lo que quiera, pero a la hora de definir, Pedro se levanta y habla.
Punto. Y lo que dice Pedro, cosa finita. Se acabó, así dicen los italianos. Que habla Pedro, habla Roma, ¿qué? Cosa finita, ya, se acabó. Bueno, fíjense qué bonito, porque en el versículo 15, ustedes pensarán y dirán, pero qué cantidad de gente habrá seguido a Jesús. ¿Cómo se imaginan ustedes? El que lo sabe clarito se calla la boca, el que no lo sabe lo piensa. ¿Cómo se imaginan ustedes en ese momento la cantidad de gente que seguía a Jesús? Muchísimos. Es una lástima, pobre Jesús. Una lástima los que lo seguían. Una lástima. Mirá, escuchá la escritura, escuchá porque para que vos veas lo difícil que es creer, Y hoy mismo, lo difícil que es creer. Versículo 15 de Hechos de los Apóstoles 1. Dale. Uno de aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, Ajá. que eran unos 120, y dijo: 120. Esos 120 son los 120 que recibieron junto a los apóstoles y María el Espíritu Santo. 120. Ese era todo el número. O sea, una parroquia más o menos numerosa. Eso eran los seguidores de Cristo. Nada más. Y en ese momento, Pedro se levanta por una cuestión. Tiene que resolver un problemón, porque tienen un problemón. ¿Y saben cuál era el problemón? Que tenían 11. Que le faltaba uno. Pero ¿saben qué? La Escritura anteriormente en el Antiguo Testamento ya habla de que hay que reemplazar a ese que lo traicionó. Vamos a leerlo. 21. ¿Continuó? Sí, 21, el versículo 21. Hechos 21, Sí. 26. 21. El 21. El 21. Hecho 1, 21. 1:21. Vamos. Es preciso pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo que convivimos con Jesús, O sea que no era cualquiera, no era porque era bueno, porque era simpático, etc. No, sino que era tenía que ser una persona que haya estado con ellos, uno de esos 120, poquito, que haya estado con ellos desde que Jesús empezó a enseñarle, o sea que sea un testigo vivo. Dale. desde el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos venga a ser junto con nosotros testigos de su resurrección. Presentaron a dos, José llamado Bersabat, por sobrenombre Justo, y Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos nosotros, ¿a cuál de estos dos has elegido para ocupar el cargo que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía? Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, el cual fue elegido a los 11 apóstoles. Muy bien. Fíjense que es muy bonito porque estaba profetizado que alguien tenía que ocupar su lugar. Alguien tenía que ocupar el lugar de quién? De Judas. La forma, bueno, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque todavía no había venido ¿qué? El Espíritu Santo. Todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces la forma, es una forma hoy arcaica, pero bueno, eligen, con la asistencia de Dios, obviamente, eligen dos personas y de esas dos personas la tiran a suerte, ¿sí? Y cae la moneda para el lado de Matías, ¿sí? De todas maneras, las dos personas estaban capacitadas para el cargo. Luego ya eso ya no es más así, luego lo vamos a ver ahora, cómo es. Entonces, bueno, ya tenemos acá la primera sucesión apostólica de la historia de la Iglesia.
la primera sucesión apostólica de la historia de la Iglesia es justamente el reemplazo de Judas por Matías. ¿Estamos? Fíjense que a partir de acá, obviamente que ahí no nombra el hecho de la imposición de manos, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el Espíritu Santo. Obviamente que también han impuesto las manos, ¿sí? Pero el texto no lo dice, pero lo inferimos, por eso que yo le empecé justamente a explicarle cómo Moisés, por ejemplo, le transfirió el poder a Josué. Y estamos hablando de Josué, acá estamos hablando de un apóstol, otra cosa, ¿no? Bueno, pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, pasa algo que es muy bueno, y que nuestros pastores tienen que cumplir, pero tienen que cumplir por la vocación que ellos han elegido. Fíjense que en el capítulo 1 en adelante, de hecho, de 6.1, capítulo 6.1, de hecho, hay un problema. El pueblo judío era muy respetuoso de la asistencia a la viuda, al huérfano, al forastero, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? Era tal el afán de evangelización que tenían los apóstoles, que claro, todas estas prácticas que eran judías, ellos también eran judíos, se empezaron como a enfriar. Entonces viene un grupo de judíos y le hacen la observación en la asamblea. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nos hemos olvidado de las viudas? ¿Por qué? Porque la viuda no es como ahora. Una viuda a los 40 años se pone a trabajar y se acabó la historia hoy. Pero en aquel momento la viuda y el huérfano no encontraban trabajo en ningún lado. ¿Dónde encontrar trabajo? Era un gran problema. Por eso que en el pueblo de Israel se las asistía en forma especial a los huérfanos y a las viudas. Y era como que había un problemita ahí. Había un problemita. Y ese problemita se resuelve de una manera muy sencilla, porque hacen el reclamo. ¿Y qué dicen los apóstoles? Vieron que hoy estábamos todos con lo social, y nos olvidamos la palabra de Dios. Porque pasa. Nos preocupamos por cosas que son importantes, pero no son centrales. No son centrales, para nada. Porque, por ejemplo, una ayuda económica también la puede el Estado. ¿O no? O una ONG. Hay ONG que ayudan más que la Iglesia. No la Iglesia en general, ¿no? En ciertos lugares. Entonces, fíjense lo que dicen los apóstoles. Eso sí lo vamos a leer. Versículo 6. Escúchenlo porque es terrible. Miren qué bonito, dale. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dijeron, miren, léemelo del versículo 12 en adelante. Ya que para que les redondee esto es lo que le acabo de contar. Dale. De este modo amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Luego llegando de improviso... capítulo 6, capítulo 6, versículo 2 o el 3. ¿Está bien? 2. Entendí 12, perdón. No. ¿Dónde estabas? Escuchen. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que Escuchen, no está bien. Miren, tenemos un problema. Vamos a hacer cuenta que nosotros somos una comunidad acá, ¿sí? Resulta ser que tenemos un problema de gente que está pasando una dificultad seria acá a 5 cuadras en una comunidad. ¿Me entendés? Viene esa gente de la comunidad, dice, ¿cómo puede ser que nosotros estamos allá, estamos padeciendo todo este sufrimiento, toda esta necesidad, y ustedes están como, y se le hacen el reclamo al cura. Y justamente el cura estaba con el obispo. Fíjense, ¿qué harían hoy? No importa lo que harían hoy. Vamos a ver lo que hace un apóstol, un hombre de Dios. Escuchen, miren lo que dice. Dale. No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios. No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te salva, la que te lleva a Cristo. No está bien, pero... para dedicarnos al servicio de las mesas. No está bien que nosotros nos dediquemos a la acción social, porque nuestro deber es enseñar. Pero yo,
como también tengo el deber de santificar, pero también tengo el deber de gobernar, tengo que gobernar y resolver este conflicto. Entonces fíjense los apóstoles cómo resolvieron este conflicto. Apareció acá la figura del diácono. Esto que van a leer ustedes es el inicio de la figura del diácono, que el diácono no está para nada que ver con la palabra. Por más que, bueno, hoy se la pasan celebrando palabras, no, el diácono está para la asistencia a los pobres. Es para eso, el diácono está para eso. Que hoy, por la necesidad del sacerdote, colaboran en un montón de tareas, pobrecitos que andan para arriba y para abajo, fantástico. Pero la tarea del diácono la va a escuchar ahí, escuchen, dale. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama. Ajá, 7 hombres de buena fama, no cualquiera, de buena fama, dale. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ajá. A los cuales encomendaremos este servicio. Ahí está. El servicio de atención a las mesas, que así le llamaban antes, al servicio social, como le decimos ahora, fue puesto que para eso fueron creados ¿quién? Los diáconos. ¿Para qué? Para liberarle de esa tarea ¿a quién? Al sacerdote. El sacerdote él se dedica a ¿qué? A enseñar, a predicar la palabra de Dios, y los diáconos con la comunidad a la asistencia a las mesas. ¿Y cómo termina eso? ¿Cómo los mandan? De la única manera que se puede mandar en la Iglesia Católica. Dale. Para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahí está. Esa es la función de los sacerdotes, del obispo, de los apóstoles, etc. Y después, ¿qué hicieron? Le impusieron las manos, ya lo leíste eso, le impusieron las manos y los enviaron. Uno de esos diáconos, ¿quién era? Esteban, primer mártir católico. Primer mártir católico. ¿Por qué? Porque al recibir la imposición de manos recibió la sabiduría y se llenó del Espíritu Santo. Ya no tenía miedo para hablar. Y por hablar, primer mártir. 26 de diciembre. Primer mártir católico. Increíble. Bellísimo. Pero ¿cómo es que él adquiere esa sabiduría, ese Espíritu, se llena del Espíritu Santo? Por imposición de manos. ¿Me entienden? ¿De quién? De los apóstoles. Ustedes no van a encontrar en la Biblia, nunca van a encontrar en la Biblia. Por eso que hay que ser muy respetuoso de la tradición católica. Hoy hay muchas prácticas nuevas, prácticas impuestas, no sé por qué, y bueno, porque bueno, y por qué solamente el padre tiene que imponer las manos. Impongamos todas las manos. Ay, sí, me parece tan lindo, tan loable. Vamos todos a imponer las manos. No, ¿cómo es cuando uno no seamos, ¿cómo que se dice? Cuando le das preferencia a uno u otro. Ay, no seamos discriminados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Me entendés? Y se hacen, en nombre de la discriminación, barbaridades. Barbaridades. Si ustedes miren, si ustedes me encuentran en la Biblia, en el magisterio, en la tradición, en los 2000 años, un documento donde hace un laico que imponía las manos, no existe, chicos. Sigamos para terminar. Miren. Esta cita es fundamental. Hechos 8, 18. Descuento la historia para no hacerlo muy largo. Felipe va a predicar a Samaria. Samaria era el peor lugar para predicar. Era anticatólica, anticristiana, era una desgracia. Era una desgracia. Es más, Samaria era donde estaba el imperio asirio. ¿No? Una cosa de loco. ¿Sí? Por eso le llama el buen samaritano, ¿viste? Bueno, entonces fíjense lo que ocurre. Él va y empieza a predicar la palabra de Dios. Resulta ser que le empiezan a creer. Ante todos los pronósticos, le empiezan a creer. ¿Y entonces qué hace? Él empieza a bautizar. ¿Pero qué bautismo conocía Felipe? El bautismo de Juan. El bautismo en agua. Para perdón de los pecados. Ya vamos a ver, el bautismo lo vamos a ver bien profundo dentro de 2 clases más, 3. Pero fíjense una cosa, cuando los apóstoles se enteran de que Felipe había tenido éxito en anunciar el Evangelio y habían acogido el Evangelio, ¿qué hacen? Mandan, los mismos apóstoles, viene Juan y Pedro. Juan y Pedro viajan de Jerusalén a Samaria. Cuando llegan a Samaria, les preguntan,
Si habían recibido el Espíritu Santo. Y los tipos decían, no, ¿qué Espíritu Santo? Si nosotros lo único que recibimos es el bautismo de Juan. Y ahí está la cosa. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿cómo lo recibimos? Por imposición de las manos. ¿Ustedes vieron en la confirmación? Recibimos una fuerza especial del Espíritu Santo por imposición de las manos. ¿De quién? Del obispo, no del sacerdote. Del obispo. Lo puede hacer el sacerdote con su debido permiso del obispo. Si no, no tiene el poder. Miren cómo es de serio la cosa. ¿Por qué? Porque ahí ¿qué ocurrió? Cuando les dicen que habían recibido solamente el bautismo del agua, que era para perdón de los pecados, ¿qué hacen? Les imponen las manos, y ahí sí leeme el versículo 18, 18. Al ver Simón, con que la imposición de las manos de los apóstoles... Simón era el mago, era un tipo que tenía, que hacía, no rey, que hacía otras cosas, pero parecido, ¿me entendés? Los tenía todos encantados con su magia y su historia. Cuando vio, mirá lo que vio. Yo pregunto una cosa, ¿el Espíritu Santo se ve? No se ve, es espíritu, porque es espíritu, pero se ve en la acción de las personas. Entonces, ¿cómo hizo Simón para ver que las personas habían recibido el Espíritu Santo? Por sus actitudes. Gente que era totalmente pagana, gentil, atea, etcétera, empezaron a vivir como cristianos. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Cuando Simón, que es lo que estaba leyendo Carlos, cuando Simón vio que por imposición de las manos la gente recibía el Espíritu Santo, léelo. Les ofreció dinero. Bueno, ahí está, ese es un pecado importante de querer comprar. Denme a mí también este poder. ¿Me entienden? Entonces fíjense qué importante, porque esta cita lo deja muy claro. Esta cita es una de las pocas que deja explícitamente clara que por imposición de la mano de los apóstoles, no de cualquiera, de los obispos, de los apóstoles, se transmite ¿qué? El Espíritu Santo. Tremendo poder. Por eso que es muy importante tener por estima la imposición de mano, porque cuando imponemos la mano a cualquiera, es como que es un trámite, o sea, si yo impongo las manos, Carlos impone las manos, Nacho impone las manos, ¿qué me otorga eso? No. Por eso que las manos consagradas son aquellas que tienen el poder para transmitir el Espíritu Santo. Y vos como católico, ¿qué es lo que querés? El Espíritu Santo. Nada más. Que es lo único que necesitas para ser feliz. El Espíritu Santo. Que es el que te va a llevar por el camino de la vida. Punto. Miren. Y terminamos con dos cositas que es muy importante. Por ejemplo, esto hecho de 13:2, lo vimos el otro día cuando hablamos de la iglesia, que Pablo, búsquenlo, lo leemos. Uno búsqueme esa y otro me busca 2 Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6 y la otra me busca el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Dale. Escuchen. Perdón. 13:2. ¿Hechos? Sí. Hechos 13:2. Capítulo 13, versículo 2, porque es muy importante saber que ese Pablo, que el protestantismo en general lo pone como un extra a la iglesia, no, él andaba por otro lado, él se manejaba solo, porque como había recibido la revelación, era un fenómeno que andaba dando vuelta por todo el mundo. No, señor. A Pablo también la iglesia le impuso que las manos y lo envió. No le dijeron, vaya, no, y vos, como vos, se te presentó el Señor, ya, no, nada que ver. Escúchenlo, dale. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, o sea, la liturgia del Señor, el culto del Señor, la Eucaristía. Ayunaban. El Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo dijo, ¿se acuerdan cuando vimos que el Espíritu Santo era persona? Le dijo a quién, a los apóstoles. ¿Qué cosa le dijo? Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. O sea que el Espíritu Santo, Dios, tenía una misión. ¿Para quién? Para Bernabé y Pablo. Entonces, ¿por qué no agarró y le dijo allá en aquella visión, bueno, andá nomás tranquilo, manejate y total ya tenés todo lo que tenés que saber y predicar? No, señor.
Porque Pablo entró a la iglesia, fue bautizado, si bien él tenía una revelación importante que era de la iglesia, fue aprendiendo la doctrina cristiana completa, y cuando estuvo listo, en un culto del Señor, que es cuando se hacen los envíos, en la Eucaristía, siempre, ¿qué hace? El Espíritu Santo hace que la inspiración del Espíritu Santo sobre los apóstoles los separan a él y a Bernabé, que es su compañero de viaje, les impone la mano y los envía por imposición de mano. Y ahora, si quieren ver otros más, hay 2 o 3 más citas bíblicas en el Nuevo Testamento que hablan de justamente la imposición de manos. Ustedes saben bien, y si no lo saben se los digo, que por ejemplo Pablo tenía un compañerito, un hijo. Bueno, antes era muy común que la gente quisiera, que no como ahora, que nadie quiere que el sacerdote el hijo, pero en aquella época era una cosa muy, muy querida. Entonces los padres, ¿me entendés? Y bueno, Pablo se hizo muy amigo de los padres, esto es historia, no está en la Biblia, pero se hizo muy amigo de los padres de Timoteo, y bueno, cuando Timoteo ya tuvo una edad, que la edad de antes eran 12 años, 13, ya, ¿me entendés? Son chicos de 30 ahora, ¿me entendés? Por no decir de 64 como yo. Pero bueno, lo cierto es que lo empiezan, se lo dan, y él bueno, y lo empieza a acompañar, y va adquiriendo fe, hasta que llega un momento de madurez. Y bueno, y Pablo lo ordena sacerdote a Timoteo. Y hay 2 cartas a Timoteo que son hermosas. La primera carta con muchas indicaciones con los falsos profetas y todo ese tipo de cosas, y la segunda carta que es un poco el testamento de Pablo, ya en el momento que estaba por partir, sí, ya lo estaban por martirizar, y son cartas hermosas, y en una de esas cartas, en 3 pasajes de esa carta, dice 2 o 3 cosas hermosas. Primera, en esta, en 2 Timoteo 1:6, léanlo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por eso te invito a que reavives el don espiritual que Dios depositó en ti. Escucha, para. Dice, mira lo que dice Pablo. Lo anima a Timoteo a que reavive ese don que Dios depositó en él, pero un don que lo recibió ¿de qué manera? Por medio de la imposición de mis manos. De mis manos, de Pablo. Pablo, que ya estaba ordenado obispo, ¿sí? Por imposición de mano, ordenó ¿a quién? A Timoteo. Miren lo que ocurre con... vamos primero a Timoteo 4:14. Escuchen. Ahí nomás. Cerquita. No descuides el don espiritual que posees. Miren, escuchen. Nuevamente, no descuides el don espiritual que posees. Y que recibiste de mis manos de profeta, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del grupo de presbíteros? Lo que habíamos visto también inclusive ayer en Moisés, que se presentaba a quién, a Eleazar, al sumo sacerdote, en presencia de todo el pueblo, ¿está? Por imposición de mis manos. Bueno, era jovencito. Con 15 años y quizás cuando tenía 18 ya estaba... Sí, totalmente. Y bueno, y acá esto no lo vamos a leer ahora, lo damos por terminado al encuentro, pero bueno, después lo van a recibir. Acá en el catecismo, acá, habla un poquito justamente de la asociación apostólica, del colegio apostólico, cómo está formado, que depende, si bien tiene vida propia, pero depende para definir cuestiones, necesita la presencia y la asistencia del Papa, si no carece de ningún tipo de función. Mira, bueno, ahí lo dice, leamos el 883 y listo. Miren, dice, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, y ahí está el punto, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Eso es, ¿cómo se llama? Importante.
Y bueno, y de arriba, ya que lo terminamos de leer, el 882 es el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. Allá el Lumen Gentium, lo pueden leer, un documento muy interesante del Concilio Vaticano II. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Yo creo que más o menos con lo que vimos tiene que estar bastante, no agotadito porque hay mucho, sobre todo el primado de Pedro, hay muchísimas citas, hay muchísimas citas donde podemos ver prácticamente hasta el capítulo 15 de los Hechos, un montón de sucesos donde Pedro utilizaba esa autoridad. Aquello, por ejemplo, en Hechos 2.13, el que recibe, cuando reciben el Espíritu Santo, el que se para y defiende un poquito a los demás porque le decían que estaban borrachos, etcétera, es él, y el primer discurso carismático lo da Pedro, después en el capítulo 4 creo que es, cuando están subiendo al templo, que también les prohíben predicar, y Pedro no se calla, lo azotan y después lo largan, y salió bendiciendo al Señor por los azotes que había recibido, ¿me entiendes? Después también tenemos, hay 2 o 3 cosas importantes también, cuando es asistido por un ángel en Hechos 12, exacto, en la cárcel, y después hay una parte muy interesante que creo que está en el capítulo 10, creo, no me acuerdo ahí, pero que habla que cuando iba caminando y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. O sea que hay cosas interesantes. Así que, bueno. Damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos digas, que nos des espíritu de sabiduría para comprender tu palabra, tu mensaje, tu plan. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.